a veces pues perdemos ciertamente el control emotivo, pero yo pienso y por lo tanto existo. Creo que pensamos también. Creo que la razón ocupa un espacio en nuestra conducta diaria. Los cubanos se dice por ahí, ¿no? Siempre, incluso nosotros mismos confirmamos esta tesis de que somos voluntariosos, que somos emocionales, incluso otros, los vecinos más poderosos, los anglosajones, desde Estados Unidos dicen y han dicho siempre que nosotros no tenemos mucha capacidad, no tenemos mucha capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Bueno, eso se pudiera decir de todos los pueblos, incluso del cultísimo pueblo alemán, que terminó suicidándose 2 veces en el siglo XX. 2 veces, ¿eh? 2 guerras mundiales fracasadas, guiadas por una mezcla abominable del idealismo, del false guy, del idealismo, hijo también de aquel que protestó, de Lutero, que protestó contra el positivismo, o mejor dicho, contra el derecho, no positivismo, contra el derecho positivo del mundo católico, argumentando sus tesis de rebelión teológica en el derecho natural. Siempre la gente protesta, y ayer les comenté algo sobre esto, protesta y esgrime en su protesta una retórica, un sofismo basado en que hay unos derechos naturales que están siendo violados. Bueno, en realidad el derecho natural es tan salvaje como que el león no tiene que pedir permiso a la cabra para devorarla. También el derecho natural justifica que una mujer pueda hacer con su feto el aborto. Sin embargo, la Iglesia Católica durante mucho tiempo ha dicho que eso es un pecado, que no se puede, y ha legislado dentro de su dogma y ha sido aceptado por todos los fieles del catolicismo como un crimen el aborto. Sin embargo, el aborto es un derecho natural, porque no hay, vamos a decir, una reflexión, no hay un debate intelectual en si el pez grande se debe comer o no al pez pequeño. En el mar no existe otra ley, perdón, no existe otra ley que la ley del derecho natural. Y el derecho natural, ayer les decía que Baruch Spinoza, aquel judío sefardita que nació en Holanda, pero que era hijo de españoles sefarditas, pues desarrolló bastante esta tesis del derecho natural, siempre chocando, y nadie le ha llevado la contraria a Spinoza, siempre chocando con el derecho pues positivo, el que se escribe, el que diseñan los estados políticamente organizados. Allí donde hay un estado, pues hay un derecho positivo, y allí donde hay una rebelión, pues hay una apelación, ¿no? Un discurso que apela al derecho natural, que es, según Spinoza, pues el derecho a la vida. Todo ser vivo tiene derecho a vivir y a luchar por su subsistencia. Por lo tanto, nosotros criamos pollos y también ganado, matamos a los animales sin pedirles permiso. ¿Me deja usted, señora vaca, asesinarle para poder comer de su carne? ¿Me deja usted, señor pollo, matarle, criarle, engordarle para luego sobrevivir? No se pregunta, y no debe haber una cuestión moral, a no ser que caigamos en un, no sé, pensamiento idealista que sea incompatible con nuestra realidad biológica. No hay nadie que pueda decir que los animales que nosotros devoramos, pues hay que preguntarles, que debe hacerse una consulta, a ver si ellos están dispuestos, si ellos aceptan esta relación morbosa, ¿no? No es morbosa, porque todo el mundo concuerda en que es para sobrevivir. Comemos, necesitamos proteínas, incluso los vegetarianos necesitan un poco de complejo B. Y el complejo B tiene que ser entonces artificialmente fabricado en píldoras, porque solo la carne nos puede dar algunos ingredientes. Somos carnívoros, o al menos omnívoros. Comemos vegetales y comemos carne. En realidad la carne sola nos repugna y algunos hasta nos mata. Si comemos carne sin grasa, pues nos morimos. Y eso le pasó a cierta expedición que se fue hacia el Polo Norte, y solo llevaban carne de conejo, y la carne de conejo no es muy grasosa, es magra, una carne magra, y tuvieron enfermedades y murieron, porque obviamente no somos tampoco totalmente carnívoros. No es saludable sacar la glucosa y la energía de la carne. Es un proceso muy metabólicamente sucio, vamos a decir así. Entonces, bueno, ya me aparté un poquito de lo que es el derecho natural, pero les recordaba a todos, y yo creo que a nadie hay que recordarle esto, pues nuestra naturaleza biológica, guiada por un derecho natural de sobrevivir, de hacer nuestra voluntad, que es vamos a decir, el motivo de existir, es tener voluntad, y esto
se complica mucho cuando empezamos a vivir en sociedad y construimos entre todos pues una convivencia artificial, pero necesaria para vivir mejor. Se sabe que el hombre en solitario, en una isla como Robinson Crusoe, pudiera llegar a hacer muchas cosas por sí mismo, puede construir su vivienda, hacerse los zapatos, pescar y sembrar un poco de trigo, pero como Robinson Crusoe se va a limitar a una vida muy mediocre, y eso es una literatura de fantasía. Los cubanos, más bien arrastrados por un idealismo ajeno a su tradición cultural, pues trataron de construir, por cierto, el comunismo en una isla tropical, un comunismo tropical, criollo, y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Pues porque se desconoció que los hombres, cada uno debe de hacer lo mejor que sabe, y que esa inteligencia dispersa entre tanta gente, pues la mejor forma que se aprovecha es que no exista un partido iluminado de vanguardia, ni que exista una centralización de la economía, que se planifique la economía como si fuera algo de un comando militar. No, la inteligencia dispersa en el pueblo de Cuba se hubiese aprovechado mejor si cada uno fuera libremente permitido hacer lo que mejor sabe hacer, y esa inteligencia así se aprovecha mejor, porque luego en la feria, en el mercado, pues se pueden intercambiar los bienes o servicios que somos capaces de hacer mejor que nadie. Cada uno sabe hacer lo suyo mejor que nadie. Eso se despilfarró y más de medio siglo pues nos ha metido en un callejón sin salida, porque ahora la élite organizada políticamente en Cuba desea, sí, cada vez más parecerse al mundo exterior, cada vez más, vamos a decir, vincularse al sistema financiero internacional, y como no fue algo natural este proceso, pues está ocurriendo una metamorfosis que no acepta la sociedad civil cubana. La sociedad civil cubana no acepta esta metamorfosis, porque es verdad que está en la pobreza Cuba, porque no existe mercado y no existe un intercambio de bienes y servicios en algo así como una sociedad libre. No hay una sociedad libre de mercado en Cuba, y bueno, por rechazo al capitalismo y las teorías aquellas del marxismo se combatió siempre, hasta que ya extenuada la sociedad, pues empezó a gritar, y el Estado empezó a tomar medidas para incorporarse al capitalismo mundial. Esto va a traer perturbaciones, y por tanto yo creo que ha llegado el momento de discutir entre nosotros aquí, democráticamente, en este espacio que no está parcializado ni a la izquierda ni a la derecha, ni tampoco hacia el liberalismo o el conservadurismo. Es inevitable que yo, como persona, deje caer de vez en cuando mis impresiones, y es inevitable que mi experiencia personal pueda contaminar un poco el debate democrático entre nosotros, pero estas son las imperfecciones de la convivencia humana. Es inevitable que yo hable de que fui preso político en Cuba, de que mi esposa fue maltratada, mi hija, de que fui durante 15 años un exiliado, y de que me estoy defendiendo de todos aquellos que tratan de erosionar mi dignidad, mi prestigio, mi reputación. Ustedes saben que hay luchar contra un Estado que tiene a una policía de inteligencia tratando de en todas partes identificar y desprestigiar a los que critican su modelo, pues es una cosa muy difícil. Aún en los Estados Unidos, aún en el sur de la Florida, o precisamente en el sur de la Florida, es muy difícil por la cantidad de cubanos que han venido con diferentes ideologías, sobre todo después del Mariel. Ya todos no son anticastristas, hay algunos que incluso pretenden coger dinero aquí, ir a Cuba y experimentar con ese nuevo capitalismo que el gobierno quiere ensayar, y que si no se produce un diálogo en la sociedad civil cubana, un diálogo que llegue al gobierno y que los obligue a pactar, los obligue a negociar, o si no hay fuerza del lado acá, pues que podamos seducirles y ofrecerles vamos a decir, una convivencia, un modelo de reconciliación.